responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de Teleamiga Internacional. Bienvenidos a un nuevo programa de este cariñoso programa que hacemos para todos ustedes los martes de cara al catecismo. Esta noche estamos hablando de un tema muy importante, la familia. La familia está amenazada, la familia está siendo atacada por una cantidad de factores. Vamos a estar analizando este tema tan importante a raíz del sínodo, que también tenemos oportunidad de tocar ahorita en unos momentos. Esta noche tengo dos invitados maravillosos y que creo que con ellos y con la ayuda de Dios vamos a hacer un excelente programa. Inicialmente quiero presentarles a una ya conocida de ustedes, Ana María Ramírez, directora de la ONG Red Familia Colombia. Ana María, muy buenas noches, bienvenida. También, gracias. Y tenemos un invitado también muy especial, el padre Daniel Bustamante, director del Departamento de Matrimonio y Familia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Padre Daniel, muy buenas noches, bienvenido. Óscar, muchas gracias por la invitación. Bueno, con ellos dos estaremos abordando este importantísimo tema, la familia. Vamos a ver ahora las encuestas que hacemos a las personas tocando este tema y ya regresamos. El primero, que la mujer se fue a la calle a trabajar. El segundo, que compramos cosas que no necesitamos. Entonces el hombre y la mujer se iban a comprar televisores, neveras, lavadoras. Entonces eso hace que el núcleo fundamental, que la familia, desaparezca, porque la madre salió de la casa, el padre también, entonces ya no hay familia. Hay gente esclava trabajando para comprar cosas. La familia, pues, falta de comunicación y sí, yo pienso que es eso, que falta de comunicación es lo que, digamos, afecta en una familia. La drogadicción, temas que no se manejan de forma más directa. Los padres son como muy reservados para los temas sexuales. Hoy en día no se le habla a los hijos como se le tiene que hablar en estas épocas de tanta locura. El maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, también la pobreza, básicamente eso. Pues los problemas para saber educar los hijos, que no hoy día no les ponen cuidado a los hijos y ellos hacen lo que quieren. Sí, entonces no está bien. Sí, no está bien que uno, por ejemplo, los padres se confían de que ellos están en el colegio, porque yo lo he visto, y no están en el colegio, no van al colegio, están en vicios, bueno, sí, en fin. La comunicación. Creo que los medios de comunicación, la internet, la televisión, han apartado mucho a la familia. No se ha utilizado la comunicación como debe ser, desde el ámbito religioso, pero desde el ámbito moral también. Creo que eso, el celular ha alejado mucho a la familia. Creo que hay que manejar eso de buena forma. Mucha libertad hay hoy en día en los muchachos, entonces no se dejan controlar, por supuesto, eso los perjudica. Bueno, el pasado 19, domingo 19, el Papa Francisco clausuró el Sínodo Extraordinario de los Obispos que estuvieron reunidos en el Vaticano, tocando este importante tema sobre la familia. Y alrededor de todo esto que se ha hablado en el Vaticano, han surgido una cantidad de noticias, algunas malintencionadas en mi concepto personal, otras equivocadas y otras bastante centradas. Y quisiéramos iniciar este programa haciendo un poquito de claridad frente a lo que el sínodo ha hablado y lo que se ha dispuesto. En primer lugar, los obispos no han dudado en tener un calificativo bellísimo para la familia. Lo han definido como la escuela de la humanidad. La familia es la escuela de la humanidad y como tal tenemos que preocuparnos por ella.
Ahora bien, el sínodo ha tratado algunos temas que no son concluyentes todavía. ¿Qué quiere decir esto? Se ha generado un documento, ese documento se va a estudiar, va a ser enviado a las diócesis para poder tener un material más aterrizado para el sínodo que se citará en octubre del 2015. Luego de estas conclusiones, el Santo Padre emitirá sus opiniones muy calificadas y muy importantes al respecto. Algunos medios sensacionalistas han querido decir que la Iglesia está impulsando reformas, que el Papa quiere algunas reformas que van contra dogma, contra doctrina, pretendiendo modernizar, entre comillas, la Iglesia. Esto ha sido muy malintencionado y no corresponde a la verdad y a lo que realmente quiere expresar el sínodo. Y para tratar este tema y empezar por este lado, vamos a darle la palabra primero a la autoridad, al padre Daniel, que nos va a hablar un poquitico sobre lo que se ha dicho en el sínodo, y a partir de ello, pues vamos a empezar a entrar en materia esta noche en este programa sobre familia. Padre Daniel, se ha hablado mucho sobre el sínodo, sobre lo que la Iglesia le está apostando. Hay una corriente que dice que se quiere modernizar la Iglesia y entonces vamos a pasar por encima de dogmas, entre comillas, y eso traerá un gran cisma, una cantidad de sensacionalismos que para nada le vienen bien a la Iglesia. ¿Qué nos puede decir, padre, al respecto? Mira, la Iglesia, en cabeza del Santo Padre, ha querido convocar este sínodo extraordinario de la familia. Valga la aclaración de que para este sínodo la Iglesia ha querido convocar como lo que es una antesala del sínodo del próximo año. El Santo Padre está muy preocupado por la realidad de la familia. El Santo Padre muchas veces ha dicho que la familia es la base de la sociedad. Si se destruye la familia, se destruye la sociedad. Y lo que ha querido mirar el Santo Padre en este sínodo son las dificultades por las cuales la familia está atravesando, para que en reunión con los obispos de todo el mundo, en este caso los presidentes de las conferencias episcopales, puedan analizar y dar respuestas pastorales, ¿cierto?, no doctrinales, sobre lo que está sucediendo adentro de la familia en la iglesia. Padre, el padre habla de una diferencia pastoral no doctrinal. ¿Por qué no le explicamos un poquito a nuestros televidentes dónde radica esta diferencia, que es muy importante que lo tengamos todos claro? Sí, lo que busca el sínodo no son aclaraciones doctrinales, sino pastorales. El sínodo no se ha reunido para dar aclaraciones doctrinales, sino para dar soluciones pastorales a la problemática que se presenta hoy adentro de la familia. Esto es, llevar a la Iglesia de alguna manera a una visualización más grande, a poder llegar a los problemas coyunturales que tenemos en familia, pero sin pasar por encima de dogma o de doctrina, ¿verdad, Padre? Sí, así es. La doctrina le corresponde al Santo Padre en cabeza de la comunión con todos los obispos reunidos en un sínodo, ¿verdad? Pero en reunión con todos los obispos en un concilio, ¿verdad? Los sínodos fueron instituidos por el Papa Pablo VI, por el nuevo beato que el Papa Francisco beatificó este pasado domingo 19. Pero el sínodo, o la razón de ser del sínodo, es tratar dificultades apremiantes en la iglesia para darle alguna solución pastoral desde la colegialidad de los obispos. Entonces, esto es bien importante tenerlo claro, porque es que han surgido una serie de noticias contradictorias que no le hacen bien a la Iglesia y que desinforman a los creyentes. Ahora bien, partiendo de esta aclaración que hemos hecho y de esta situación tan importante que los obispos, los padres sinodales han tratado en el sínodo que ha terminado el domingo, vamos a entrar en materia. Lo primero que tenemos que ver es: la familia está siendo atacada, Ana María, la familia está siendo cuestionada, la familia está siendo cruelmente azotada por muchos factores, por muchos problemas. Hoy en día pareciera que hemos olvidado el querer formar familia. ¿Por qué se está dando esto en la sociedad actual?
Pues Oscar, hay muchas razones, pero sí lo que tú dices es un diagnóstico de lo que está pasando a nivel internacional. En nuestra sociedad ya lo estamos viviendo. Colombia, a pesar de ser un país arraigado muy en sus tradiciones, está dejando entrar muchas corrientes que vienen de otros países y muchos modelos que nos han llegado a través de los medios de comunicación. Esto no nos ha hecho mucho bien, porque si no estamos bien cimentados, empezamos a coger unos ejemplos que no son. La familia en este momento sí está siendo atacada desde muchos frentes, desde los medios de comunicación, desde las políticas gubernamentales, desde la misma cultura. Se está tratando de mostrar que la familia es un problema, que ya no es una salida para el ser humano, que la familia es problemática, que la familia genera discordias, que la familia trae tristezas y desilusiones. Y pues es verdad, trae problemas, pero trae problemas que todos llevamos en la vida. No es un problema de la familia no es el problema, la familia tiene problemas. El ser humano no es un problema, el ser humano tiene problemas. Y así como todos tenemos enfermedades, no nos matan porque estemos enfermos. Tratamos de buscar la solución para que estemos sanos. De la misma forma, podríamos decir que la familia se está enfermando y tendríamos que entrar a sanar esa familia para que vuelva a renacer, para que vuelva a resurgir, porque como bien lo dijeron, la familia es la base de la sociedad, de ahí sale la humanidad, de ahí salimos todos vinimos de una familia. Una sociedad enferma es sinónimo en línea directa, por así decirlo, de una familia enferma, ¿verdad? Y yo diría, a lo mejor un individuo enfermo está también generando familias enfermas. No sé cuál sería primero, pero un individuo que viene ya con una... Yo lo he diagnosticado y he leído algunas opiniones al respecto. Se dice que de pronto el ser humano en esta época está un poco incapacitado para amar, incapacitado para darse una familia, incapacitado para formar una familia. Ahora, ¿por qué viene esa incapacidad? ¿De dónde viene? ¿Y cómo llenamos esa incapacidad para que se vuelva un ser sociable y comunitario, que es lo natural del ser humano? La naturaleza del ser humano es hacer una familia. Entonces tendríamos que pensar cómo sanar esa familia, que es una comunidad de individuos, pero que todos tienen una funcionalidad en común. Todos están pensando en comunidad, no es una suma de individuos, no, es una comunidad de individuos. Dios es un Dios de orden y podemos decir que de golpe alguno de los problemas que estamos teniendo hoy en día con relación a las familias es que nuestras familias están sufriendo algunos tipos de desórdenes, ¿no es cierto? Entre ellos podemos rescatar desórdenes de índole físico, moral, espiritual y económico que nos están atacando. En el plano del desorden físico, por ejemplo, hay incapacidades para dialogar, egoísmos, violencia intrafamiliar, maltrato sexual, psicológico. Pero Padre, todo esto se debe a la incapacidad del hombre para poder donarse, para poder entender que la esencia es el amor mismo de Dios. Mira, yo diría, Oscar, que la vocación del hombre es el amor. Y el hombre está hecho para amar y para donarse. Y la muestra está en nuestro Señor Jesucristo, que se donó a sí mismo por amor a los hombres. Así como San Pablo ya en el capítulo 5 de la carta a los Efesios nos dice que Cristo se entregó por amor a su iglesia, de la misma manera el hombre y la mujer deben entregarse recíprocamente. Por eso pienso que el hombre está hecho para amar y para donarse. Como tú bien decías, Oscar, hay unas situaciones que no le permitan al hombre encontrar ese sentido por el cual donarse, ¿verdad? Y pienso que ese sentido por el cual el hombre no entiende cuál es la donación a la cual está llamado es no entender ese plan de Dios en la vida del hombre, es no querer entender cuál es la voluntad de Dios en el plan por el cual el hombre está creado para amar y donarse en una familia. Tenemos una llamada desde Neiva. Lucila, muy buenas noches. Sí, buenas noches, para participar en el programa. Con mucha alegría, Lucila, bienvenida. Gracias. Pues a mí me parece que el primer fundamento de la familia de hoy en día es que
nos hemos alejado de Dios, falta mucha oración, mucha entrega a Dios, enseñarle a nuestros hijos el respeto hacia Dios y el respeto a sus padres, a su familia, y darles un amor muy grande a ellos, enseñarlos a que vivamos unidos en familia, a que oremos unidos, a que participemos, a que hay una paz en nuestro corazón, para que esa paz la compartamos con las demás personas que nos rodean. Lucila, mi querida, muchas gracias por tu intervención. Y sí, yo creo que en esencia el gran problema que estamos enfrentando en este momento es que hemos expulsado a Dios de todo. Expulsamos a Dios de nuestra sociedad, expulsamos a Dios de nuestra vida, hemos expulsado a Dios de nuestras familias. Y como bien lo dice el Padre, tenemos una incapacidad para donarnos. Pero, Padre, si tenemos esa incapacidad para donarnos como individuo, ¿de qué manera esa incapacidad nos lleva a tener tantos desórdenes en las familias? Mira, yo diría, Oscar, o lo pondría de esta manera, la relatio, que es el documento final que sacó el sínodo, aborda un tema muy importante y es la preparación al matrimonio. Desafortunadamente hoy no se está dando la preparación adecuada para el matrimonio. Cuando yo hago los cursos prematrimoniales, siempre les digo a las parejas que se están preparando al matrimonio que el matrimonio se equipara de alguna manera al sacerdocio. Así como el sacerdote va 8 años al seminario para prepararse al sacramento del orden, de la misma manera las personas que quieren casarse tienen que pasar por un curso, ¿verdad?, que es un tiempo muy limitado, una semana, un fin de semana, 2 fines de semana, que es muy limitado para la preparación al matrimonio. El Santo Padre está muy preocupado por esa corta preparación, porque las personas no entienden a cabalidad el sentido del matrimonio. Las personas hoy en día, la gran mayoría, cuando acceden al sacramento del matrimonio, acceden a ese sacramento sin saber qué es la familia, qué es el compromiso, qué es el sacramento, qué es la donación. Y cuando tú recibes un sacramento sin saber qué es lo que tienes que vivir, lógicamente ese sacramento o ese matrimonio que recibe esa pareja, muy seguramente va a estar frustrado por esa falta de conocimiento de lo que es el sacramento. Tenemos otra llamada de Neiva. María, buenas noches. María, buenas noches. Mira, sí, buenas noches. Yo quiero participar. Yo digo que el error más grande que María, te voy a pedir un favor. ¿Tú le puedes bajar todo tu volumen al televisor para que no tengamos aquí un retorno? Sí, señor. Gracias. Dinos. Es en la, o sea, que nos desesperamos y perdemos como esa fe. Yo lo digo por mí misma, o sea, hay momentos en los que yo siento que nuestro Señor me ha abandonado, que yo quisiera como aprender a orar, aprender a hablar con Él. Esa es mi ilusión, aprender a hablar con Él para ahí sí poderle enseñar a mis hijos, a mi esposo, cómo es que se debe orar, porque la verdad no sé hacerlo, no encuentro las palabras para hacerlo. Bueno, María, mil gracias. La preocupación de María me da pie para hacer una doble pregunta a nuestros invitados. Inicialmente voy a ir con el padre Daniel. Padre, ¿qué le podemos decir a María en este momento cuando ella desea encontrarse con Dios, desea llevar la oración, no solo a su corazón, sino al de su esposo, al de sus hijos, para que su familia sea transformada? Yo le diría a María que ella tenga presente que lo que verdaderamente nos hace a nosotros cristianos, nos hace hijos de Dios, es el encuentro personal con el Señor. Un encuentro personal que nos lleva a transformar nuestra existencia. Un encuentro que nos lleva a tener seguridad de que el Señor actúa en nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos según el plan de Dios, cuando vivimos para el Señor,
y hacemos la voluntad de Dios, aunque cuesta hacer la voluntad de Dios, tenemos esa felicidad y esa esperanza de saber que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por amor a Dios. Pero también de que esas dificultades que encontramos en el camino de la vida tienen solución desde la oración, desde ese abandono en las manos de Dios. Por eso, si tú, María, sigues en ese camino de la oración, del encuentro con el Señor, vas a ir encontrando respuestas a esas dificultades de la vida para que desde la oración, desde ese encuentro con Dios, puedas en tu familia irradiar ese amor de Dios. Un tema importante es la oración, y es fundamental. La oración nos lleva a un encuentro perfecto con Dios y de allí nos nutrimos y recibimos la gracia, que es tan importante. Pero Ana María, además de la oración, que es muy importante en la familia, los abuelos decían que familia que reza unida permanece unida, y eso es una gran verdad. Pero además de la oración, Ana María, hay otro problema grande, y es que al matrimonio estamos llegando individualmente casi que viciados, con algunas enfermedades, con algunos vicios, con algunos desórdenes que estamos llevándolos al seno de la familia y estamos teniendo familias disfuncionales. Sí, Oscar, yo diría que no es la excepción. Creo que los matrimonios, como bien el padre lo decía, arrancan ya con una discapacidad, por decirlo. Pero eso no es perder la esperanza. El hecho de que vengamos con unas cargas, que vengamos con una historia, que vengamos sin saber muy bien en lo que nos estamos metiendo, porque muchas veces estamos en una etapa de enamoramiento, no se han cumplido muchas cosas de lo que se debe vivir en el noviazgo, para conocernos, para entendernos, para saber qué es lo que nos espera juntos, no se ha hablado de un proyecto de vida, pues a veces los matrimonios arrancan un poco chuecos o cojos. Sin embargo, cuando buscamos la esencia en cada uno de nosotros, en cada individualidad, como tú lo dices, para el bien del otro, se empieza a hablar de matrimonio. Ya no es mi individualidad en función de mis deseos, sino es mi individualidad en función de un proyecto que se llama matrimonio. Entonces, tendríamos que hacer un ejercicio de pensar cómo hago yo en mi individualidad para ser mejor persona o hacer que la otra persona sea feliz o sea mejor persona. Eso sería un proyecto en común desde las individualidades. Ahora, ¿qué nos plantean unas nuevas tendencias que hablan de nuevos tipos de familia? Hablan de la individualidad y hablan de la democratización de la familia, pero eso es una sumatoria de individuos que tienen unos derechos, pocas responsabilidades, pero muchos derechos, que se confluyen en un espacio al que llaman familia, donde se busca satisfacer esos derechos. No está el darse, de lo que hablaba ahora el padre, no está el saber entregarse, no está el saber donarse, no está el saber sacrificarse por el otro. Creo que es una de las incapacidades con las que venimos. El mundo nos ofrece tanto egocentrismo, tanto egoísmo, el tú puedes, el tú debes, el tú haces, y por supuesto que debemos y podemos y tenemos que hacer, pero en función de los demás también, no solo en función de nosotros mismos, sino abrirnos al servicio de los demás. Tenemos desde Pereira a Cielo. Buenas noches, Cielo. Buenas noches. Bienvenida. Ahora, una pregunta para el padre. Sí, adelante. Resulta que yo estoy pasando por un dolor muy grande, que me mataron a mi hijo. Y entonces yo pienso, si uno es católico, y yo le pedí a mi Diosito que me cuidara a mis hijos. Hace 40 días me mataron uno de mis hijos, a mi niño. Y yo pienso, Dios, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el Dios? Si yo soy católica, yo llevo un matrimonio de más de 30 años con mi esposo, soy buena persona, ¿y por qué le pasa eso a uno? Gracias. Bueno, Cielo, mira, yo te contestaría, Cielo, diciéndote que cuando venimos a este mundo, cuando comenzamos nuestro camino de fe, cuando vivimos la vida que el Señor nos propone a cada uno de nosotros, es una vida vivida en la entrega del Señor. Yo quiero que tú pienses, Cielo, ¿qué habrá sentido Nuestra Señora la Virgen cuando perdió a su hijo? Y yo quisiera que tú te pusieras en el Calvario y que te pusieras enfrente de nuestro Señor crucificado y muriendo. La Virgen, que
que es tu papel en este momento, con ese dolor que estás pasando en tu corazón, ella te entiende y ella te da la gracia para que así como ella le entregó su hijo a Dios, de la misma manera tú le entregues ese hijo al Señor. Pero más que entregarle ese hijo, es entregarle tu dolor. Un dolor de madre, pero un dolor desde la fe. Si tú aprendes a entregarle ese dolor como madre desde la fe, vas a tener esperanza en la vida eterna. Y vas a tener en tu corazón ese sentimiento de paz. No es que Dios te quite un hijo, al contrario, tienes un angelito en el cielo que ora por ti. Ahora, no porque seas católica o porque seas una mujer de fe, quiere decir que nada te va a suceder. No quiere decir que todo me va a ir bien, que mi vida es la mejor, que porque soy católico entonces no me va a suceder nada. Al contrario, precisamente porque somos hombres y mujeres de fe, confiamos en el Señor y Dios tiene un plan para nosotros. Por eso te diría, cielo, que ese dolor que tienes en el corazón, ponlo en las manos del Señor. Acepta con amor, que es muy difícil de vivirlo en este momento, esa pérdida por tu hijo. Tenlo por seguro que contarás con mi oración. Mañana ofreceré la misa por el eterno descanso de tu hijo y para que el Señor también a ti te dé esa gracia de ofrecerlo con amor. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Bueno. Tenemos una llamada desde Bogotá en este momento. Sofía, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Para participar en el programa que me parece extraordinario. Para mí, yo diría que el contacto con Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen es lo mejor que hay hasta el momento. Yo llevo 22 años de ser viuda, pero rezo mi Santísimo Rosario y le hablo a nuestro Señor con mis mismas palabras. Le digo que me ayude, que me proteja, que proteja a mi familia, y me da paz y tranquilidad esto que estoy haciendo. Creo que eso es lo mejor que debe uno hacer en cualquier problema que se le presente a uno en la vida. Muchas gracias. Bueno, mi querida, que Dios te bendiga. Padre, para ir centrándonos un poco en el tema, inicialmente Dios tiene un plan con la familia. Que hoy en día se nos haya desdibujado por muchos factores, bueno, eso lo hablaremos. Pero, ¿qué podemos decir a nuestros televidentes? ¿Cuál era el plan inicial de Dios con la familia? Mira, Óscar, el plan de Dios sobre la familia, como bien la dicen las Sagradas Escrituras, es que el hombre no estuviera solo, que el hombre tuviera una compañía. ¿Para qué? Para que ese plan de Dios que ha querido desde siempre se pueda realizar en el amor de los esposos, en el amor de la familia. Hace unos meses, a principios del mes de agosto, el Santo Padre envió un saludo al primer congreso que realizaba el CELAM sobre la familia. Y en ese saludo que el Santo Padre enviaba, el Santo Padre describía la familia. Y comenzaba el Santo Padre diciendo y preguntándose, ¿qué es la familia? Y el Santo Padre decía, la familia es una comunidad de amor donde se basan los valores cristianos. Yo pensaría que el hombre está hecho para amarse, para donarse y para entregarse. Y en ese amor filial del hombre a la mujer y de la mujer hacia el hombre es donde nace ese vínculo, ¿verdad?, que crean los esposos en el matrimonio para entregarse y para donarse. Lógicamente, el hombre está afectado por el pecado y el pecado afecta ese vínculo matrimonial, pero Dios le da al hombre la gracia para superar esas dificultades o esas problemáticas que se crean adentro del matrimonio. Por eso el hombre está hecho para ser feliz.
Y la felicidad verdadera, Oscar, y ojalá lo entiendan bien las personas que nos están viendo, está en el amor, pero basado en la cruz. Y esto lo ha dicho mucho el Santo Padre. El verdadero amor que nace de los esposos se cimenta en la cruz, en la donación, en la entrega, en el amor mutuo, en el sacrificio, en el compromiso. Ese es el plan que Dios tiene para la familia. Eso es muy bonito, Padre. Que se centre en la cruz es algo muy bonito. Ana María, ese es el plan divino, el plan de Dios, el que nos acaba de hablar el Padre. Pero eso tan espectacular se ha visto afectado, se ha visto enfermo por algunos desórdenes. Creo que la cabeza, el top 10 de esos desórdenes están encabezados por el desorden moral en las familias y por el desorden espiritual. ¿Qué nos puedes decir tú frente al desorden moral de las familias que estamos viviendo hoy día? Pues Oscar, si entendemos que el tema moral es distinguir que hay un bien y hay un mal, las familias se están viendo muy afectadas por este tema porque se nos han vuelto unas familias relativistas. Desde el mismo término de familia ha sido tan afectado este relativismo que en las mismas leyes, en las mismas propuestas, en la misma cultura ya se empieza a hablar de una familia que ya no es lo que el padre acaba de definir. Entonces se empieza a mezclar y a confundir un término y una esencia ordenada, un plan específico que se tiene para la familia, y se empieza a afectar. ¿Cómo se afecta? Pues el todo vale. Ya si teníamos una función como hombre o como mujer dentro de la familia, a lo mejor se empieza a evadir un poco o a desviar, o a veces a coger un peso más grande que el otro, a desequilibrar de alguna manera. Yo creo que mucho se resume en lo que acaba de decir el padre. Las familias de hoy en día, primero, llegamos un poco incapacitadas para amar, es decir, para darnos, pero además venimos incapacitados como seres humanos para soportar el dolor, para superar los fracasos, para superar los problemas. Y eso está intrínseco en el ser humano. No es porque vivamos en una familia que vamos a tener más problemas. Se están viviendo problemas en las familias, muchos, muchísimos, mucho más que antes. Pero ahora, ¿cuál es la función de esa familia en un llamado de orden? Superar esas dificultades en comunidad para poder volver a sacar su esencia y volver a encontrar esa felicidad. En el tema de la moralidad y la espiritualidad, pues entran muchísimas cosas, Oscar, las adicciones, están viviendo en las familias muchísimas adicciones, de todo tipo. Ya no es solo el alcoholismo, la drogadicción, el juego, la sexualidad, hay muchos adictos al sexo, adictos a los juegos electrónicos, a los aparatos, adictos a las mentiras, a la comida. Bueno, el ser humano está muy desordenado. Entonces, cuando los individuos estamos muy desordenados, pues se generan unas familias desordenadas, unas familias disfuncionales que tenemos que volver a ordenar. Y está la misión de la misma familia volver a ordenar, traer el orden desde su esencia, desde cada individuo. Y yo creo que más o menos va como por ahí ¿Cómo podemos, padre? Ana María nos hace una radiografía muy válida, muy importante. Y yo creo que esta tendencia posmoderna se nos ha ido enquistando en la familia, ¿no? Entonces todo es válido, todo es permitido, todo vale, y nos ha afectado y nos ha enfermado el desorden que tú hablas, las adicciones, etcétera, etcétera. Pero, padre, ¿cómo podemos retornar? ¿Cómo podemos llevar nuestras familias nuevamente a una línea de orden, a una normalidad, a ese plan de Dios, a esa esencia divina que el Señor quiere con las familias? Mira que en el mensaje inaugural o en la misa inaugural, perdón, en el mensaje inaugural del Sínodo de las Familias, el cardenal Erdo de Budapest decía que la Iglesia tiene que evangelizar a la familia, porque hoy las familias no están evangelizadas. Y la evangelización parte desde mi encuentro personal con el Señor Jesús. Que cada bautizado, que cada cristiano entienda cuál es el sentido por el cual ha venido a este mundo. Que el cristiano entienda que cada persona, como lo dice el Concilio Vaticano II, está llamado a una vocación concreta.
Unos estamos llamados al sacerdocio, otros están llamados a la vida consagrada y la gran mayoría de los bautizados al matrimonio. Si yo parto de que tengo una vocación y estoy llamado a responder al Señor desde una vocación, y si vivo esa vocación acorde al plan del Señor, a pesar, como lo decía Ana María, de que podemos encontrar en el camino de la vida tropiezos, dificultades, en últimas tentaciones, que es encontrarnos con nuestra propia miseria y con nuestras propias deficiencias humanas, podemos superar, ¿verdad? Para que podamos encontrar ese camino al cual el hombre está llamado, que es la felicidad. Hoy la mayoría de personas y los matrimonios piensan que la felicidad está basada en el placer, en el tener, en el acumular. A mí personalmente me impresiona ver a muchas personas, incluso conocidos, que ponen su felicidad en el tener y piensan que la familia ideal es cuando tenemos el carro, cuando tenemos el apartamento, cuando podemos viajar, cuando le podemos dar a los hijos cierta prosperidad y abundancia. Si los matrimonios se viven así, ese matrimonio se va a derrumbar, porque su matrimonio no está cimentado en Jesucristo. Si el matrimonio está cimentado en Jesucristo, nuestro Señor, lógicamente estas falencias de que hablaba Ana María, pues se van a solucionar, ¿verdad? Y vamos a tener verdaderas familias, y vamos a encontrar que la familia verdaderamente va a responder a ese plan de Dios. Tenemos una llamada, voy a ir rápidamente a una llamada que tenemos desde Bogotá y regreso con ustedes. Patricia, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bienvenida al programa, Patricia, qué alegría tenerte. ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, mil gracias por este programa tan estupendo. Quiero preguntar al padre acerca de lo que se piensa en el Vaticano acerca de la ideología de género, que es una ideología neomarxista, anticristiana, con la cual pretenden pervertir al ser humano desde las edades más tempranas, y desafortunadamente Colombia se comprometió ante la Organización de Naciones Unidas para poner como obligatoria esta ideología desde preescolar hasta bachillerato. Y con esto se le están enseñando a los niños que realmente el rol masculino y femenino no existen, que todo ser humano tiene una condición bisexual por naturaleza y por lo tanto que el homosexualismo, el bisexualismo, que esas son cosas normales. Entonces los pobres niños salen de sus colegios con estas ideas y se ha relativizado todo, y se dice que la verdad es relativa, que la moral es relativa, y hemos olvidado lo que Jesús nos enseñó, que Él es el camino, la verdad y la vida, y en la Biblia está claramente escrito que los homosexuales que practican el homosexualismo pues no entrarán al reino de los cielos, y hoy se nos llama a abrazar el homosexualismo que por misericordia, pero se están dando unas verdades a medias, porque es verdad, todos somos pecadores y el Señor ama a todo el mundo, ama a los homosexuales, pero Él quiere que vengan a la iglesia, pero que dejen de pecar, como todos. Él quiere que todos estemos en la iglesia, pero que dejemos de pecar, que vayamos al camino de la salvación. Pero hoy se habla de una manera muy ambigua, incluso desde el Vaticano, los cardenales, y están dejando unas ideas un poco inconsistentes, y por eso muchas almitas se pueden perder, y Jesús sufre, su Sagrado Corazón sufre, nuestra Virgen Santísima llora, porque con estas ideas ambiguas muchas almitas se pueden perder. Muchas gracias. A ti muchas gracias por tu intervención. Bueno, de hecho hemos hecho más o menos unos 3 programas hablando aquí de ideología de género, porque sí, realmente es un grave flagelo, y nuestra televidente tiene razón en eso. Nos quieren imponer ciertas ideologías, están legislando contra la familia, no nos digamos mentiras. Quieren equiparar el matrimonio a las uniones homosexuales, nos están legislando para el aborto, están legislando para la muerte, están legislando para una cantidad de cosas, pero realmente no hay un trabajo para defender la familia, padre. Y es cierto, estamos teniendo algunos inconvenientes que nos están afectando, pero ¿qué le podemos decir a nuestra televidente específicamente en ese tema, padre? Mira, yo le diría, es muy bonito cuando leemos ese Instrumentum Laboris, que es el documento preparatorio al sínodo que acaba de concluir el domingo pasado. Y el Instrumentum Laboris comienza hablando sobre la ley natural, y comienza hablando quién es el hombre, cuál es el plan de Dios en el hombre. Y lógicamente nosotros los hombres tenemos una naturaleza, tenemos una condición humana.
Y esa condición humana se está viendo hoy violada por la ideología de género, por el relativismo y por la falta de moral en la sociedad. Yo diría simplemente que la Iglesia lo que ha intentado o lo que nos trata de enseñar es esa verdad de lo que es el hombre y su naturaleza. Ideas que hoy están pervertidas por la sociedad, por el consumismo, por las ideologías, no solamente la ideología de género, sino las ideologías que nos están tratando de vender especialmente a los jóvenes. Yo por último diría que la verdad está en el Evangelio, que el Papa está muy preocupado por esta situación que se está dando en nuestra sociedad y que la respuesta la tenemos desde la fe. Si nosotros miramos la doctrina de nuestra Iglesia, encontramos la respuesta a todas estas ideologías, al relativismo, a todas estas situaciones que están atañendo al hombre hoy en día. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2197 tiene una frase que es bastante llamativa. A mí personalmente me llama mucho la atención. Dice, hablando específicamente del cuarto mandamiento, que es honrar a padre y madre, y por el cual el Catecismo inicia el análisis de la familia, dice que la familia indica el orden de la caridad, o sea, es necesario que en la familia haya un concepto de caridad, un orden de caridad. Traducción, debe haber en la familia un orden en el amor. Ahora, Ana María, ¿en realidad estamos viviendo al interior de las familias ese orden del amor? ¿El individuo hoy en día está siendo preparado para vivir ese orden de amor en la familia? Yo creo que no, Oscar, yo creo que venimos muy incapacitados para eso. La sociedad y la cultura nos están diciendo que valemos en la medida en que seamos más y tengamos más, incluso pasando por encima del otro. Lo que se había vivido desde, pues no sé, nuestras familias o tradicionalmente, es que en la familia se vive un amor incondicional. Es la única comunidad humana donde se puede vivir realmente el amor incondicional, donde se acepta a cada uno de sus miembros por lo que es, como venga. Pero ahora, ¿qué pasa? Con todas estas nuevas tendencias ya no es tan incondicional. Yo tengo un hijo si me conviene, yo aborto un hijo si no me conviene, yo quiero un hijo si no me trastorna mis planes, yo me caso si tengo o he hecho todo lo que tenía planeado. Entonces, si miramos el diagnóstico original de cómo estamos llegando al matrimonio, realmente yo creería que sí está muy desequilibrado, no estamos todavía dándonos lo que deberíamos dar. Es una comunidad de amor y el amor es buscar el bien en el otro y es entregarse y salirse de uno mismo para los demás. Si la sociedad nos dice lo contrario, pues son familias realmente disfuncionales, donde cada cual está buscando surgir egoístamente sin pensar en los demás. Allí iba mi siguiente pregunta. ¿Será que además de los otros problemas que estamos teniendo, hemos olvidado que el matrimonio hace referencia a una palabra que tú has tocado, que es comunidad? Es una común unidad. La familia es una unidad de bien común, donde todos trabajan por un bien común, por un ideal, Padre. Lamentablemente vemos hoy en día el hombre centrado en atesorar riqueza, la mujer en imitarlo, en, si es posible, tener un cargo igual, porque el entender a la mujer que tiene su maternidad, que ejerce el cuidado de los hijos, pues no, porque eso está out, según actualmente, los hijos cada uno empujando por otro lado. O sea, ¿será que además de los problemas que Ana María nos ha descrito también y que el Padre nos ha elaborado también, ¿no será que también estamos perdiendo el concepto de comunidad dentro de la familia? Oscar, mira, lo que sucede muchas veces es que los matrimonios se olvidan del nosotros, ¿cierto? Por eso ya en el capítulo 19 de Mateo nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino una sola carne. Es una comunión, es una unidad, ¿verdad? Y esa unidad hoy se está perdiendo. Y se está perdiendo por el individualismo, por las metas profesionales, se está perdiendo por pensar en mis planes, en mi profesión, en mis pensamientos, en mi vida, ¿no?
a veces en la pastoral, cuando uno habla con los matrimonios, especialmente con los matrimonios jóvenes, uno ve cómo se disuelven los matrimonios precisamente por esto, por el afán de dinero, por el afán de alcanzar metas, ¿no? Hoy no es nuestro dinero, no son nuestras metas, no son nuestras ilusiones. Cada uno va persiguiendo un propio ideal, cada uno va persiguiendo un propio plan de vida para sí mismo, pero no el construir. Y también los matrimonios se están destruyendo precisamente porque hoy ya no están preocupando. Hay papás que no saben cómo están sus hijos, qué pasa por el corazón, su conciencia, quiénes son sus amigos, qué le pasa a mi hijo. Hoy no hay tiempo. Hoy el tiempo es para trabajar, para acumular, para el club, para los domingos, y en este espacio pues también se está olvidando lo más fundamental, Dios nuestro Señor. Me parece que tristemente estamos entendiendo que el modelo de familia exitosa no es el modelo de la familia que está arrodillada precisamente a Dios y que hace de Dios el centro de la vida familiar, sino que estamos creyendo que la familia exitosa es la que tiene para viajar a Europa, para ir a Estados Unidos, para lo que sea, y atesorando riqueza, pero nada más, no atesoramos los bienes celestes, y creo que ahí hay un problema serio. Estamos llegando al final de nuestro programa, creo que hemos logrado sacar medio a flote la problemática de familia. Esto nos da para varios programas, así que los estaré molestando, estaré invitándolos nuevamente para que podamos estar aquí en el programa y seguir ampliando los conceptos de familia y avanzando en la problemática. Tengo un minutico para el cierre y quisiera dar esos primeros segundos a Ana María para sus conclusiones y quisiera cerrar con el Padre dejándolo que él concluya y que nos regale su bendición. Ana María. Bueno, yo quisiera dejar un mensaje esperanzador. La familia es la solución, la familia trae felicidad y la felicidad no está necesariamente en tener y lograr metas, sino precisamente en superar en comunidad todos los problemas y los desafíos que se nos presentan. Creo que como familias tenemos el gran reto y el desafío de ser testigos para otras familias, no en esas familias que nada nos pasa, no, por el contrario, que nos pasan muchas cosas, pero que logramos superarlas con la ayuda de Dios. Bueno, Padre, regálenos su conclusión y regálenos su bendición para cerrar este programa, y a todos los televidentes la invitación para vernos de hoy en 8 días a las 8 de la noche. Pues mira, yo más que a modo de conclusión quisiera hacer una invitación. Hoy toda esta problemática de la cual hemos venido hablando es por la falta de Dios en el corazón de las personas y en la unidad de la familia. Si las familias verdaderamente se congregaran para rezar el rosario, meditar la palabra de Dios, orar juntas, ir a misa, si los papás tuvieran ese tiempo para estar con sus hijos, para educarlos, para tener tiempo de calidad, para que haya un espacio entre papá y mamá, entre esposos, para realizar sus ideales, para construir su matrimonio. Yo pienso que tendríamos familias según el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Esa sería mi conclusión. Y también invitaría a las familias que nos están viendo a que piensen cómo está su vida familiar, cómo está su vida de relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos, cómo está su relación con Dios. Si en esos hogares Dios vive, porque ahí está la respuesta a las problemáticas de las familias. Hoy las personas buscan psicólogos, ¿no? No tengo nada contra los psicólogos, ni mucho menos, pero el problema está centrado en que hemos sacado a Dios del núcleo familiar. Bueno, Padre, para concluir, regálenos su bendición. Bueno, nos ponemos de pie. ¿Sí? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y los conserve siempre en la paz y en el amor del Señor. Amén. Amén.